La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos encontrar en Juan 6, del 1 al 15. Lo tenemos en pantalla, podéis seguir mi lectura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos y la prueba. Desde la perspectiva de Dios, estamos recibiendo la guía bajo esta escuela de evangelismo. Desde la perspectiva de Dios, es más importante que cada uno de vosotros os levantéis como discípulos a reunir a mucha gente. Que cada uno de los miembros de iglesia o cada uno de los discípulos, el sistema de iglesia en sí, se pueda levantar para salvar el campo es lo más importante. Continuamente, a través de nuestra reunión, Dios está y estará levantando los discípulos que salvarán las 237 naciones. En el mundo hay un poco más de 237 naciones, pero son 237 naciones aquellas que están conectadas a nivel financiero, a través de las cuales se pueden hacer transacciones bancarias. Tenéis que recordar que continuamente os estoy hablando acerca del entrenamiento de discípulos. Por eso el título siempre es el entrenamiento de discípulos y algo más que Jesús muestra o hace con ellos, les cambia el pensamiento a través del episodio en el que se encuentran. En esta ocasión, pues estamos viendo cómo Jesús alimenta a 5000 personas. No simplemente da de comer a 5000 personas, no es eso lo que relata, sino que en la vida de Juan, en la vida de los discípulos que caminaban junto con él, con Jesús, hay algo que Jesús cambia en sus vidas, en su corazón, en su forma de pensar y de entender el Evangelio al ver este acontecimiento. En esta ocasión, no simplemente da de comer a 5000 personas, sino que, aun sabiendo él lo que tenía que hacer, hace una pregunta a Felipe. ¿Para qué? Para probarle, ha dicho la palabra de Dios. En medio de este entrenamiento, Jesús prueba a sus discípulos. ¿Cómo los prueba? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Primeramente, debéis de entender que hay muchas personas que asisten a la iglesia. Semanalmente asisten a las reuniones de iglesia y también el domingo dan su culto en la iglesia. Otros, entre los creyentes, aunque no son la mayoría, pero sí que hay de entre ellos muchos que pueden predicar el evangelio a otros.
También habrá otros, o sea, hay muchos que no pueden predicar el Evangelio, pero hay algunos que sí que pueden. Estos que pueden, eh, no todos habrán visto cómo una persona recibe a Jesucristo, a Jesús como el Cristo. Otros sí que lo habrán experimentado. Pues podemos ver que hay creyentes que pueden predicar, otros que no. De los que predican, algunos que realmente pueden ver como una persona acepta y otros que no. Aún así, si en tu vida encuentras a alguien que Dios ha preparado por completo para la evangelización del mundo y acepta a través de ti, será completamente diferente. Podemos ver que algunos predican el Evangelio y a través de las predicaciones hay personas que aceptan a Jesucristo. Pero si de verdad en el momento que vas al campo te encuentras con una persona a la que le predicas, pero además de aceptar te das cuenta de que es una persona que Dios había preparado por completo para este Evangelio, es que tu vida cambia por completo. Es el encuentro con el discípulo que Dios ha preparado. Entonces, resumiendo, podemos ver que hay creyentes que pueden compartir el Evangelio y otros que no. Ahora, hay muchos menos que puedan realmente nutrir a una persona. En la iglesia hay personas que pueden hablar de Dios, predicar el Evangelio, pero no hay muchos que realmente puedan ayudar a una persona o nutrir a una persona después de que ésta haya aceptado. Si al recibir el Evangelio de verdad, uno recibe la vida, ha recibido la vida que hay en él, lo normal es que según pasa el tiempo, esto ocurra en ti. Dios te dé el encuentro para que puedas compartir a una persona y de esta forma incluso guiarla en la vida de fe, los primeros pasos dentro de la iglesia para que pueda crecer, para que pueda entender qué es la vida de fe, cómo tiene que hacer la vida de fe y disfrutar del Evangelio. Esto es lo normal si yo he recibido la vida, pero en muchos casos no ocurre así en la vida del creyente. En un escenario, por poner un ejemplo, donde no hay problemas de salud, si una persona se casa y pasa tiempo, lo natural es que tengan hijos. Si no hay problemas de salud o algún otro motivo que altere lo natural. Porque yo tengo la simiente que puede dar vida después de casarme junto con mi esposa y pasa un tiempo, lo normal es que uno tenga hijos. Nadie va a una academia para aprender cómo tener hijos. De los que somos padres aquí, nadie hemos estudiado para ver cómo tener un hijo, cómo criarlo, no. De forma natural, es algo que Dios nos ha dado. Como hay vida en nosotros para la reproducción, de esta forma nos reproducimos cuando llega el horario. Es lo mismo con el Evangelio. Si yo al recibir el Evangelio, la palabra de Cristo, ha entrado a mi vida como vida, esta vida un día trae fruto. Es lo normal y lo natural que a través de mí un día esta vida sea compartida a otra persona. Es lo normal que Dios ponga en mi camino a alguien a quien le puedo compartir quién es Cristo, por qué tiene que creer en Cristo y de esta forma empezar a ayudarle a que pueda caminar el camino o la vida de fe correctamente. Eso es lo normal. Para nutrir a una persona, primeramente he de tener esa vida y el contenido para poder hacerlo. Hasta el punto que esta persona en el campo pueda empezar por sí misma a hacer un movimiento de palabra y ella misma compartir a otra persona. Al punto que en el campo se levante a través de esta persona un movimiento de palabra en la casa en donde está o en la región donde está. En otras palabras, si esto no me está ocurriendo a mí, si esto no está ocurriendo en la vida del creyente, ¿por qué no ocurre? Me lo tengo que preguntar. ¿Por qué las personas con las que yo estoy haciendo ministerio no cambian? ¿Por qué a través de mí no se levantan discípulos? Aunque comparto el Evangelio y hay personas que aceptan a Jesucristo, ¿por qué no puedo tener continuidad con ellos? Es algo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y entendiendo nuestro horario, entrar bajo el entrenamiento de discípulos. Yo veo que Dios guía al discípulo continuamente a concluir por qué ha de ser Cristo. Por eso, desde hace años mi mensaje ha cambiado. Aunque he crecido en una familia cristiana donde sé que creer en Jesús es lo bueno, lo correcto y lo que realmente puede bendecir tu vida,
Mi mensaje cambió de decir, cree en Jesús, a explicar por qué tienes que creer en Jesús. Dios me ha guiado para llegar a concluir, ¿por qué si no es Cristo no funciona? ¿Por qué ha de ser solo Cristo en mi vida? Tienes que saber que el comienzo de que este movimiento de palabra empiece a tomar lugar a través de ti y que el comienzo para que discípulos se levanten a través de tu vida comienza desde la palabra del púlpito que tú recibes en tu iglesia. Los que son pastores, esto comenzará así como voy entrando al entrenamiento de discípulos y me voy llenando de la palabra del Evangelio. Para eso yo estoy levantando este sistema. Aunque puedo compartir de forma individual a mis creyentes el domingo, levanto el sistema para que a través de la Universidad de Remanentes o a través de esta escuela de evangelismo, otros pastores puedan recibir esta vida para que a través de ellos se levanten el movimiento de discípulos que realmente Jesús hizo y que Dios desea. No es una carga, sino que para esto Dios les ha llamado. Y es una bendición para vuestras vidas porque es el mismo Dios, Jesucristo, nuestro Señor, quien está haciendo esto en vosotros. Para que esto tome lugar y funcione, Dios os guía en medio de tempestades, problemas, para que solo Cristo quede en vosotros. Esto comienza en tu iglesia. Esto comienza a través de la palabra del púlpito. Cuando comienza en la palabra del púlpito y en tu vida, en tu día a día, en tu ocupación, en tu puesto de trabajo. Cada vez que das culto, la palabra te habla y te va cambiando tu estado espiritual. Y esto es lo que hace que empiece a tomar lugar el encuentro en el campo con el discípulo que el Señor ha preparado. Cuando empiezas a experimentar esto, esperas con anhelo e ilusión la palabra del domingo y del fin de semana. Porque te habla cada vez que te pones delante de Dios a escuchar la palabra. Porque te da vida, porque cambia tu estado espiritual y porque hace que a través de ti la vida se esté proclamando a tu campo y se esté salvando tu campo. ¿Qué ocurre en el momento que empiezas a saborear esto? Empiezas a ver la corriente, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando, cómo Dios está obrando hoy día para hacer la evangelización del mundo. Entonces entiendes por qué de entrenar. Entonces tus prioridades empiezan a cambiar. Aquello que tiene más valor en tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a alinearse con el Evangelio, de tal forma que este Evangelio empieza a grabarse en ti. Al verlo grabado en ti, tu raíz y naturaleza, empiezas a entender por qué tengo que entrenar. ¿Por qué Jesús tuvo que caminar 3 años con sus discípulos para cambiarlos por completo y dejarlos con otro recipiente? Con el recipiente donde puedan ir y hacer discípulos, que antes no podían. Estos eran pescadores. ¿Sabéis cómo los judíos educan a sus hijos, verdad? Desde una edad muy temprana, desde los 5 años, empiezan a memorizar la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y los niños judíos, se lo memorizan por completo. Es bastante. Nosotros hasta algunos versículos no lo sabemos bien. Ellos se memorizan todos los versículos de los 5 primeros libros de la Biblia. De los 5 a los 10 años. Y a los 10 años, el rabí, el pastor, les hace como un examen para que reciten la Torá. Si se la han memorizado bien, a estos niños judíos los llaman, ¿para qué? Para ser de los principales. Y los levantan como futuros rabís. Los empiezan a educar, los reciben en el templo y ya los educa el rabí. Aquellos niños que no se pueden memorizar bien la Torá, ¿qué les hacen? Vuelve a tu casa y ellos normalmente, culturalmente, no sé si hoy día sigue siendo exactamente igual, pero antiguamente esos niños que no se podían memorizar la Torá del todo, volvían a su casa y se dedicaban al oficio de su padre. Continuaban con el oficio de la familia. No valían para ser rabinos, sino que de esta forma continuaban con el negocio familiar. Jesús se encontró con unos discípulos que eran pescadores, que trabajaban en la pesca porque era a lo que se dedicaba su línea familiar, sus familiares.
la región donde ellos vivían. Cuando conectas con un discípulo de esta forma, compartiendo la vida, entonces podrás experimentar cómo esta persona empieza a levantarse para salvar su región, para salvar su nación, y pueda caminar hacia las 237 naciones y 5.000 tribus. Eso es la comisión. Después de que un discípulo te hayas encontrado con él, le hayas ayudado a que acepte a Jesucristo, tienes el contenido donde le empiezas a nutrir a una persona uno a uno. Después, a través de esta persona, él empieza a ver el movimiento de palabra en su casa, en su región. A través del culto recibe fuerza en su ocupación, en su día a día, ve el cumplimiento de la palabra, hasta el punto que se convierte en la persona que a través de ella Dios obra de tal punto que se salva la región. ¿Esto qué son? Los 5 básicos. Desde el Darapán, aposento alto, movimiento de palabra, trabajo en equipo, el punto número 2, la casa de misión, la iglesia especializada y la iglesia regional para salvar el campo. Este es el movimiento de evangelismo bíblico que ha de levantarse en una persona, en un individuo primeramente, y luego, a través de esta persona, en otros. Por eso Jesús, para que esto ocurra, empezó a cambiar a cada uno de ellos. En esta ocasión, en este episodio, podemos ver cómo Jesús alimenta a 5.000 personas, 5.000 varones. En aquella época solo se contaba a los varones, no contaban a las mujeres ni a los niños. ¿Qué quiere decir? Que si por cada varón había una mujer, la esposa que le seguía, y encima tenían a lo mejor un niño, estamos hablando de que no eran 5.000, fueron 10.000 personas o hasta 15.000 personas, suponiendo que solo tenían un niño. Podemos ver cómo Jesús hizo este milagro alimentando a 5.000 varones. Y acorde a la escritura vemos que estaba cerca el día de la Pascua. Estaba cerca el día de la festividad, la Pascua, la mayor festividad de los judíos. Y alzando Jesús su mirada, ¿qué vio? Vio que había una gran multitud que se acercó a él. Y en este momento, al ver a la multitud, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Qué preguntó? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Son 5.000. ¿De dónde vamos a sacar pan? ¿Dónde vamos a comprar pan para que todos estos puedan comer? Aun sabiendo lo que él tenía que hacer para probar a Felipe, Jesús hizo esta pregunta. ¿Qué le estaba preguntando realmente a Felipe? ¿Le estaba preguntando el lugar, la panadería para comprarlo o el método para darles de comer? Para dar de comer tenemos que comprar el pan. ¿De dónde compraremos pan para darle a tantos? Estaba hablando del lugar. ¿Dónde iremos? ¿Dónde tenemos que ir a comprar tanto pan, todo este pan, para todas estas personas? No estaba hablando del método, estaba hablando del pan. O sea, del lugar. ¿Y Felipe qué le contesta? Para alimentar, aunque sea un poquito a todos estos, necesitamos unos 200 denarios. Y después viene Andrés, otro discípulo, y le trajo otra opción. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Este muchacho tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué os parece esta actitud de Andrés? Bueno, tenemos que alimentar a 5.000. Este muchacho aquí solo tiene 5 panes y 2 peces. Este es el granito de arena que yo puedo poner. De 5.000, mira, aquí he encontrado 5 panes y 2 peces. Yo solo llego hasta aquí, no puedo colaborar más. ¿Estaba diciendo eso? Al menos Felipe pudo calcular, para dar de comer a todos necesitaríamos unos 200 denarios. Pudo calcular para solucionar el problema. Pero Andrés, es que aquí, mira, solo hay 5 panes. Es como, esto es imposible. ¿Cómo les vamos a dar de comer a todos? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Yo no creo que Andrés lo hizo con la intención de que Jesús los multiplicara. No estaría pensando en eso. Nunca habían visto hacer eso a Jesús. ¿Cómo? No lo hizo con esa intención. Yo pienso así.
Pienso que Andrés, aun sabiendo lo necesario, estaba de una forma diferente expresando de que no podía ser. Es que aquí solo hay 5 panes. Ah, mira, aquí este muchacho solo tiene 5 panes y 2 peces. No va a ser posible dar de comer a estos 5.000. Sea como fuere, lo importante está antes de la reacción de los discípulos. En el versículo 6 dice que Jesús hizo esta pregunta, decía esto para probarle. Se lo preguntó a Felipe para probarle, porque Jesús mismo, él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, a partir de ese momento, como hemos leído, vemos que Jesús hizo el milagro y los 5.000 varones comieron y sobraron 12 cestas. Esto es lo que ocurrió en el episodio de hoy. Es el relato que nos habla la Escritura. Tienes que entender la pregunta clave de Jesús a sus discípulos. Lo hemos estado viendo en realidad hasta este capítulo 6 en todas las escuelas de evangelismo, de entrenamiento de discípulos, lo hemos estado viendo y Jesús pregunta de la misma forma a los discípulos. ¿Qué les pregunta? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a todos estos? En cada episodio Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿de dónde? Podemos ver en Juan 2 cómo Jesucristo en las bodas de Caná cambia el agua a vino. Cuando los dueños de la boda, el maestresala, prueba el vino, ¿qué dice esta persona? ¿De dónde ha salido este vino? No saben de dónde viene. No saben de dónde pueden sacar este pan. No saben de dónde puede ocurrir esto, porque es inexplicable, porque el hombre no lo puede hacer, solo puede venir de Dios. ¿De dónde ha salido este vino? En Juan 3 con Nicodemo, vemos que cuando Nicodemo vino a ver a Jesús por la noche, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Le preguntó esto. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto te digo, que ni aun naciendo de nuevo del vientre de tu madre podrás ser salvo. No podrás entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. A Nicodemo le dice que aquel que es nacido del espíritu no sabemos de dónde viene. La salvación, ¿de dónde viene? No hay un lugar. Solo de Dios, solo en Cristo. En Juan 4 lo vimos, la mujer samaritana. Cuando Jesús se acerca a ella, dame de beber, mujer. Y Jesús después le dice, yo, si bebes de lo que yo te diera, del agua que yo te diera, nunca más tendrás sed. Porque el agua que yo te doy es agua viva. Y esta mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Nuevamente, ¿de dónde? La última semana vimos en Juan 5 cómo Jesús sana al paralítico de Betesda. Los enfermos en Betesda piensan que pueden ser sanados en el estanque de agua, pero no saben dónde puede solucionar su problema verdadero de la vida. Piensan que es en el agua, en el estanque de agua. Aunque están al lado de la puerta de las ovejas, no saben quién es Cristo, quién es la puerta de las ovejas. No saben realmente de dónde puede ser solucionado el problema realmente de su vida. Hoy también Jesús a Felipe le pregunta, ¿de dónde sacaremos este pan? En Juan 6 lo vemos de esta forma. No es el método, es el lugar lo que le está preguntando Jesucristo. No cómo lo ha hecho, sino el lugar. No es cómo ha sido esto posible, cómo has hecho agua vino, no, ¿de dónde ha salido este vino?
La respuesta a todos los problemas no es el método, la forma en la que es, sino que está en Cristo, en el lugar. La respuesta a tu vida, a los problemas de tu vida, no es lo que tienes que hacer, sino el lugar donde estás, en Cristo. De ahí viene, no lo que has hecho, no lo que tengas que hacer, no por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu devoción, sino en dónde estás. Ahí está toda bendición, en Cristo. ¿Por qué Jesús preguntó esto a Felipe entonces? Aun sabiendo lo que él tenía que hacer, le preguntó para probarle. Al ver la situación que tienes delante, ¿qué piensas? ¿Qué piensas cuál es el problema? ¿Y qué respuesta necesitas? Esto es lo que Jesús estaba probando en Felipe. Tienes esta situación, este problema. ¿Cuál piensas que es el problema? Señor, pues tú puedes hacerlo, tendría que haber dicho. Pero Jesús, para probarle, ¿de dónde vamos a sacar pan? ¿De dónde vamos a comprar este pan para dar a estos 5.000? Al ver esta situación, Felipe, con sus ojos, ¿qué ve? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta? Ah, el problema es que hay que alimentar a 5.000. Y la respuesta que necesitamos, 200 denarios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la gracia? Todavía Jesús lo probó para ver si todavía tiene los ojos para ver los problemas con los ojos espirituales y ver el problema espiritual del hombre o no. A través de esta pregunta y de este milagro, Jesús, ¿qué hizo? Abrió los ojos de sus discípulos para que puedan concluir más en qué, en el que Él es el Cristo. Si leemos más adelante, en Juan 6:38, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ha descendido del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo dijo esto. ¿De dónde? Yo he descendido del cielo. Más adelante, en el 6:51, ¿qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Después de este milagro, Jesús explicó a sus discípulos que Él había descendido del cielo. Los discípulos y la multitud no sabían realmente quién era Jesús, aunque caminaban con Él. Nosotros pues ya tenemos una conclusión y hemos leído esto después. Ya sabemos quién es Jesús, qué es lo que hizo, lo que consumó, que resucitó, que Él era el Cristo, que Él es Dios mismo, ya lo conocemos y lo hemos leído. Pero los discípulos en ese momento no conocían realmente quién era el Cristo, quién era Jesús. Poco a poco lo iban descubriendo a través de esas señales que Jesús iba mostrándole, pero todavía no tenían una cierta conclusión de quién era Jesús, mucho menos la multitud que los seguía. No sabían realmente quién es Jesús. Él es la vida. Él es la luz. Él es aquel que puede dar de comer. Él es el pan de vida en sí. Pero todos solo creían en Él y le seguían cuando se solucionaba su problema físico. ¿Por qué se juntaba la multitud? Lo hemos leído, al ver lo que Jesús hacía con los enfermos. A ver si Jesús me toca y me sana de esto. A ver si Jesús viene y me da palabra y cambia mi situación y soluciona mi problema. A ver si Jesús obra y cambia a mi hijo, cambia a mi familia, cambia a mi esposa o a mi esposo. Por esto seguían a Jesús. Creían en Él y seguían a Jesús solo cuando obraba de tal forma que su problema físico era solucionado. Por esto mismo lo querían hacer rey. En el versículo 15, hoy lo hemos leído. ¿Por qué lo querían hacer rey a Jesús? ¿Porque de verdad Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No, no tenían esa fe. Querían hacerlo rey porque les había dado de comer, porque habían visto cómo el pan y los peces eran multiplicados por Él. Entonces, si esta persona se vuelve nuestro rey, no tendremos hambre nunca más. Siempre tendremos panes y peces para comer, porque Él los puede multiplicar en todo momento. Hagámosle nuestro rey. Solo creen en Jesús y seguían a Jesús. Lo levantan como su rey, como su dueño y señor, cuando Jesús obra para sanar o solucionar su problema físico. No porque es el Cristo.
Aun en la dificultad vais a seguir a Cristo. Aun en la dificultad, en el problema, vais a seguir confesando que Jesús es el Cristo. No aparece en la Biblia de ninguno de estos 5.000 cuando Jesús empezó a ser crucificado. Todos salieron corriendo. Ya no servía para nada. Muchos creen en Jesús para que Dios solucione su problema. Esto es la ideología incorrecta sobre el Mesías que tienen los judíos y que tiene mucha gente. Creen en Jesús para que Jesús solucione su problema. Esto es una fe incorrecta, una ideología incorrecta sobre el Mesías. Por eso la gente se confunde y dicen, si sanas a mi hijo, creeré en ti. Como si ellos no necesitaran a Cristo y le ponen esa condición. Bueno, si Dios hace que me toque la lotería, creo en ti. Otros que dicen, si Dios existe, ¿cómo puede permitir que ocurran desastres como el que ha ocurrido en España hace un mes, con la Dana? Pobres familias que todavía lo vemos en las redes sociales, que no están en muchos lugares, que todavía no ha regresado la luz y el agua, que están durmiendo entre barro. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir todo esto? Por eso yo no creo en Dios, porque ocurren estos desastres. Es una ideología incorrecta sobre el Mesías. Creen en Jesús, pero a través de creer en Él, todo es para el yo, lo mío y mi éxito. No es simplemente creer en Jesús porque es Dios, porque es mi Salvador, porque me da la salvación y la vida eterna, sino que creen en Jesús para su propio beneficio, para que Jesús obre y solucione sus problemas físicos reales, no lo espiritual, sino que puedan tener una mejor vida, una vida más cómoda. Creen en Jesús, dan culto en la iglesia, oran por ello y para ello. Es su objetivo de la vida, no que otras almas reciban la salvación, no el ir y hacer discípulos, que es el deseo de Jesús, no el predicar este evangelio para que otros vengan a salvación, sino que creen en Jesús y lo creen para el yo, lo mío y mi éxito. Y es lo único que le importa. Esta era la ideología de los judíos sobre el Mesías. El Mesías vendrá y restaurará nuestro reino. Señor, realmente, ahora que has resucitado, de verdad tú eres el Cristo, has resucitado, te has presentado delante nuestra con pruebas indubitables. Tomás, mira, tócame, mete tu mano en mis llagas, soy yo, Jesús. ¿Y qué dicen muchos en el Monte del Olivar? Realmente tú eres el Cristo. Restaurarás ahora el reino de Israel, nos librarás de los romanos. Vas a restaurar mi economía, vas a cambiar mi familia. Es el tiempo donde vas a sanar mi enfermedad. Es el tiempo donde ahora por fin los judíos, nuestra nación, nuestro reino, nuestra nación va a ser restaurada y nos vamos a levantar para gobernar el mundo, para estar por encima de otros. Es el tiempo donde nos vas a liberar. No saben realmente cuál es el problema del hombre y solo se enfocan por el qué comer, por el qué vestir, que me vaya bien. Las misiones, el evangelismo, está bien. Que el pastor vaya al campo, que el pastor vaya a las misiones, que el pastor esté predicando el evangelio, qué bien, gloria a Dios, pero a mí que me vaya bien. Y no ponen su corazón en esas cosas. Por eso Jesús, para probar a los discípulos, les preguntaba, ¿de dónde? Aun sabiendo quién es, sabiendo que Él es Dios mismo, no necesita ni ayuda, ni alguien que le ponga 200 denarios. Él puede multiplicar los panes y los peces. Él puede que la pesca surja donde no hay pesca. Pero le pregunta a los discípulos para probarles, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vas a sacar el pan de vida? ¿El agua viva? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde vas a solucionar el problema espiritual que está en ti? El problema del hombre no es otro. No es que le falta de comer. No es que les falta la economía.
No es ni siquiera la política el problema del hombre y la sociedad. Es un problema espiritual. Es un problema espiritual el que está en el hombre y ese es el problema del hombre. Jesús quería que entendieran esto. Por eso preguntaba a Felipe para probar, ¿realmente está viendo que el problema de estos es un problema espiritual? No es que les falta de comer, sino que les falta Cristo. No es que no tienen para comer, sino ¿dónde están? Jesús quería que entendieran esto los discípulos. No es otro el problema, es un problema espiritual. Pero Felipe y Andrés calculaban y solo buscaban métodos. El creyente busca métodos para salir de su situación, busca métodos para cambiar su realidad, busca métodos para cambiar a las personas que le rodean, utilizan su humanismo, utilizan sus cálculos. Felipe y Andrés solo buscaban métodos. Necesito 200 denarios. Estas personas necesitarían el comer físicamente. Pero yo soy el pan de vida. Yo soy la luz verdadera. Todos están bajo este problema espiritual y están atrapados por el hombre fuerte, como dicen en Mateo 12. Este hombre fuerte, los demonios están obrando en su vida y a través de esta obra, en sus vidas, incluso sus valores, sus pensamientos están siendo atrapados. Por esto la gente abandona la fe, pero no sus convicciones. Son muy buenos creyentes, creen en Jesús, pero abandonan la fe, pero no sus convicciones. Satanás está obrando de esta forma en su pensamiento, en su corazón. Está construyendo su casa en ellos. Mateo 12. Este es el problema del hombre, que viven bajo la autoridad del hombre fuerte. Por esto sabéis cuál es la mayor piedra de tropiezo que puedas encontrarte en tu vida, que te impida realmente hacer la vida de fe correcta. Esto es el orgullo absurdo que hay en el creyente. La mayor piedra de tropiezo que impide que el creyente pueda tener victoria en la vida de fe es el orgullo. El orgullo y arrogancia que Satanás pone en el corazón de las personas. Esto impide el ceder, el dar de lo mío, el realmente ponerme delante de Dios y por esa arrogancia, por ese orgullo, por esa soberbia, no ver el plan de Dios, ni dejar que Dios obre en mí. Es la mayor piedra de tropiezo que hay en la vida del hombre. Satanás tiene tu orgullo, tiene el orgullo del hombre agarrado, de tal forma que no te permite disfrutar del Evangelio. En 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está obrando en la vida del no creyente, del incrédulo, de tal forma que lo ha cegado para que no pueda ver la luz del Evangelio. En Juan 16:11 nos habla del príncipe de este mundo, Satanás, sin conocer nada de esto espiritual. Viven una vida de fe solo pidiendo por el comer, por el vestir, por mi situación, por mi economía, por mi casa, por mi coche, por mi buena vida. Solo piden para que mi situación cambie, sin llegar a entender por qué y cómo he podido llegar hasta esta situación. Y Satanás obra de tal forma en su vida que los engaña por completo. Los hace pensar que sus dificultades, que están sufriendo por culpa de los demás, que están sufriendo por su situación, que están sufriendo porque esta persona ha actuado de esta forma en mí, sin conocer para nada lo espiritual, viven de esta forma solo con lo físico, lo carnal, la emoción y el pensamiento. Por esto Dios envió a Cristo. Desde el principio les prometió al Mesías para solucionar esto. Génesis 3:15. En el Antiguo Testamento, sabiendo cuál es el problema del hombre, Dios ya profetizó sobre este Mesías que iba a venir, la simiente de la mujer, Adán y Eva, el primer evangelio. Todos ustedes
Habéis nacido de vuestro padre y vuestra madre. Por eso no podéis ser Cristo, ninguno de vosotros, ni yo. ¿Por qué? Porque hemos nacido con el pecado de Adán. Ha de nacer sin el pecado de Adán, ha de nacer sin la simiente del hombre, del pecado original. Por eso de la simiente de la mujer. Había de nacer solo de la mujer. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que es Dios por nosotros. Desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizando cómo Jesús iba a nacer de una virgen, sin la simiente del hombre, para que naciera sin pecado, para morir por el pecado. No solo anunció cómo iba a nacer Jesucristo, para que otros no digan que son Jesucristo, sino que también fue anunciada su muerte. Ciertamente, Él llevó en Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Hablaba cómo iba a morir, hablaba de su muerte. Estaba profetizado cómo iba a morir, para que nadie diga, yo soy el Cristo. Fue profetizado cómo iba a nacer, cómo iba a morir, que también iba a resucitar, como dice Salmos 16 del 9 al 10. ¿Por qué nacer sin pecado? ¿Por qué había de morir? ¿Y por qué resucitar? Porque si no es así, no puede solucionar el problema del hombre, que es un problema espiritual. No solo eso, sino que en el Antiguo Testamento también fue profetizado que después de que naciera, muriera y resucitara, obraría con su espíritu en el creyente. Este Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y obra y obra en sus hijos, obra en nosotros. Obra de tal forma que nos hace conocer qué vino a hacer Jesús. Solo hay una persona que nació con estas características. En Mateo 1, del 18 al 23, nos habla de que Jesús nació. En Juan 19:30, que Él murió y lo consumó todo. En Mateo 28, del 16 al 20, habla de que Él resucitó y estuvo nuevamente con sus discípulos. En Hechos 1, del 1 al 11, ascendió a los cielos. En Marcos 16 nos habla de que a la diestra del trono está sentado. Y en Hechos 2, a través del Pentecostés, obra en sus discípulos desde ese momento con su espíritu, desde ese momento hasta hoy día. Solo hay uno así, Jesús. Hoy, ¿por qué la gente cree en Jesucristo? ¿Hacia dónde está yendo la corriente de la fe hoy día en las iglesias, en nuestras naciones? ¿Dónde se fue esta corriente que tenían los primeros cristianos del libro de los Hechos de Antioquía? Por eso, la conclusión. ¿De dónde? Preguntó Jesús a Felipe. Aquellos que han experimentado este evangelio, ¿qué es lo que dicen? Que no es por mis obras. Saben de dónde viene. Es por gracia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que ha experimentado esto sabe de dónde ha venido, sabe que es por gracia, que es por medio de la fe y que esto es un regalo de Dios, es don de Dios. ¿De dónde? En Cristo. La respuesta a nuestras vidas, ¿de dónde? De Cristo, en Cristo. Os bendigo para que teniendo esta conclusión podamos estar encontrando a esos discípulos en el campo que puedan llegar a tener esta misma conclusión. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio que nos has revelado. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en la corriente de la multitud, sino que nos has llamado a la corriente de los discípulos.
y nos estás guiando en medio de este entrenamiento de discípulos. Señor, que todos los hermanos, pastores, creyentes, evangelistas que están aquí reunidos, Señor, bajo este entrenamiento de discípulos, podamos estar levantándonos para que las mismas obras del libro de los Hechos se estén levantando en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros campos, para salvar nuestra nación y las 237 naciones. Que este evangelio, Señor, que ha sido restaurado, que podamos, Señor, nuevamente caminar bajo esa corriente, al igual que lo hicieron los primeros cristianos en Antioquía. Bendícenos, Señor, para restaurar este enfoque del evangelio de tal forma que la gente venga a la vida al conocer que la respuesta para sus vidas está en Cristo, viene de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.